Bienvenidos a Creada por, el programa de fuera de series en el que hablamos y conversamos un ratito con los creadores de nuestras series favoritas. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Juan Francisco Pellón. Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues aquí hablando con alguien que ha estado en tierras paradisíacas, rodeado de asesinatos y con las que había ganas de hablar un poquito. Totalmente. Y es que tenemos hoy el placer de tener a Fran Carballal, uno de los co-creadores de Una vida menos en Canarias, la serie que ya sabéis que podéis ver semana tras semana todos los domingos en A3 Player, a falta de que se estrene posteriormente en Antena 3. Una coproducción, y de esto preguntaremos también a Fran entre Buendía Estudios y Plano a Plano para A3 Media, que tengo mucha curiosidad por ver cómo ha sido esa alianza entre todas las productoras, bueno, pues con más peso, desde luego, en la ficción, de Plano a Plano, fundada por César Benítez para hacer El Príncipe. Yo recuerdo estar en la rueda de prensa de presentación del Príncipe en Madrid hace ya, pues eso, en otra vida pasada, no en Canarias, pero en otra vida pasada, madre mía, mi alma, en aquellos tiempos. Don Fran Carballal, que al final te dejo y no te dejo hablar, que siempre me enrollo como siempre. Bienvenido y de verdadero muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y conversar un ratito con nosotros. Bien, allá. Placer, me hace mucha ilusión. Fran, queríamos empezar hablando evidentemente de cómo surge la idea de la serie. Es una serie con dos coproductoras como día detrás, con el grupo A3 Media detrás y se opuesta por la ficción española. No sé si es una idea que lleváis vosotros allí, si es de plano a plano el que de alguna forma lleva adelante, pero cómo sale el proceso y ese idea original de crear Una vida menos en Canarias. Vale, pues en este caso fue una... Creo que fue una afortunada coincidencia de factores, porque desde hacía un tiempo, me estoy remontando hace ya casi año y medio, en Antena 3 sí que se nos había llegado cierto diagnóstico de su estrategia de ficción de que estaban interesados en los procedimentales. Yo ahí no puedo andar en de dónde surge ese diagnóstico. A mí me parece interesantísimo porque soy súper fan del formato, del subgénero. Y sospecho que tiene algo que ver con intentar algo que está pasando en todas las cadenas, que es intentar reconciliar o recuperar de alguna manera o generar productos para ese espectador que ha quedado un poco huérfano de ellos en cadena generalista, en abierto, ¿no? O sea, desde que se ha cambiado el paradigma hacia maratonear, hacia este mundo del binge watching y tal, es verdad que lo que no en abierto está funcionando muy bien. Por ejemplo, si es extranjeras, lo de las turcas fue como ese periodo dulce de que las cadenas disfrutaron mucho en abierto, de traer contenidos pues que nadie esperaba que fuesen a funcionar así. Y mira, y de repente dijeron, oye, existen más formatos vocacionalmente generalistas que hemos hecho muy bien en ciertos momentos. De que hablas de plano a plano, César Benítez produjo muchos años El Comisario, que es una serie emblemática de la televisión en España. Y yo creo que tenían ese diagnóstico, se hizo llegar a las productoras que buscaban este tipo de formatos y nosotros dimos con esta idea, les presentamos esta idea, sé que estuvimos ahí en competencia con algunas más y finalmente pues llegamos a un acuerdo de desarrollo y finalmente de producción. Y aquí estamos. Realmente, ¿esto qué fue? Hace años, sí. Te iba a decir que el tema de Buen Día realmente no sé muy bien cómo está gestionado. Nosotros casi siempre lo hemos hecho con Antena 3. O sea, eso fue una idea que siempre fuimos de la mano con Antena 3, pero bueno, luego si queréis lo bajamos un poco más a eso. Y no puedo resistirme a preguntarte por el título, porque me parece no brillante. Lo siguiente, desde el principio siempre estaba la cosa clara en Canarias, era una cosa de, todos conocemos las Sí, excepciones fiscales y la cantidad de rodajes que se sí. están trasladando hoy. Esta misma semana salían la idea de Álava de competir directamente con ellos con sanciones que llegarían hasta el 70% en el caso de rodar en euskera o el 60% generales. Es esa competencia clarísima que se está dando, pero siempre tenías claro que esto ibas a ir en Canarias y que ibas a mostrar el por qué la gente de la península vivimos tan mal, ¿no? Efectivamente. Claro, yo no puedo entrar tampoco en esa parte de la estrategia económica. Sí que hablar del tema de un procedimental en Canarias de un procedimental que ocurriese en un lugar paradisíaco y se ha comentado mucho. El éxito de Crimen en el Paraíso probablemente ha favorecido que se estén buscando cosas de este tipo, sin ser ni la primera serie ni de lejos que lo hace. Este Crimen en el Pacífico, Mallorca Files, pues no irnos a Hawaii Five-O, CSI Miami y muchas otras de otra época que tenían unos entornos también muy abiertos, muy luminosos. Pero sí, Canarias estaba ahí, era una de las cosas que estaban en consenso con la cadena, que tenían sentido probablemente en muchos aspectos. Y el título, si me preguntas por el título directamente, bueno, para mí fue una de esas. Hay varios momentos así donde haces un clic y dices, esto ya está. Y para mí el título es una de esas cosas seguras de la que se me hizo dudar mucho. Es verdad que mucha gente decía, no podemos titular una serie así. Eh, una de las primeras opciones de dirección, que finalmente no pudo ser, pero y no entraré mucho ahí, me dijo, lo tienes que cambiar. Si queréis que entre, lo tienes que cambiar. A mí me encanta la serie, el guión, y esto lo lleva hacia otro lugar. Le dije, no, lo lleva al lugar apropiado para la serie. Es fundamental que si vamos a hacer una ficción
con este tono lúdico, que se desarrolla en un lugar que es uno con los índices de criminalidad más bajos de España. Quiero decir, donde va a ocurrir una muerte rocambolesca por capítulo, o entramos en código o nos perdemos. Y para mí eso era algo fundamental. El título fue una cosa que yo me puse muy, muy pesado con eso y ahí está. Yo la verdad es que me encanta. Sí, yo te quería empezar a preguntar un poco por personajes y sobre todo por los actores. Si disteis rápido con esta idea de esta doble capitanía, digámoslo así, por Ginés García Millán y por Natalia Berbeque, y luego, bueno, perdona, exactamente si teníais claro eso desde el principio y luego si tuvisteis claro que ellos eran los indicados o hubo un proceso de casting largo con ellos. Vale. Si teníamos claro la capitanía, ¿te refieres a actoral o de personajes? Siempre supimos que era De una... personajes, sí, de personajes. Si tenía que ser Sí, o sí. solo un investigador o dos, uno enfrentado pero acompañado como se ve en la serie. Sí, bueno, os podéis imaginar en un proceso tan largo como es la generación de una serie, la cantidad de Mm, cosas que han ido cayendo por el camino y del concepto original a lo que ha llegado a ser y que normalmente tiene que ver con criterios eh, que están fuera de temas solo de contenido. Pues a veces hay hallazgos de casting o hay consensos a los que vas llegando con la cadena respecto a cuáles pueden ser mejores opciones. Pues de la idea original, que era un investigador muy castellano, muy de Madrid, y esto no se le escapa a nadie que sea guionista. Obviamente los primeros bocetos, cuando tú quieres un pez fuera del agua y un contraste, imaginábamos al principio una investigadora muy canaria, de origen, y una defensa muy casi guanche, ¿no? E intentar ir un poco a estereotipos, no por estereotipar a nadie, sino ni por ir a tópicos, sino porque creíamos que el contraste iba a ser mucho más interesante y porque del arquetipo siempre se puede llegar a zonas más interesantes, ujú. aunque sea deconstruyéndolas. Y sin embargo, en el camino sí se hizo un casting muy, muy vasto y se exploraron muchas opciones. Pero es verdad que la idea de Ginés García Millán surgió pronto. Quiero decir, fue uno de los primeros nombres que salieron de la productora y él se vio interesado muy pronto en el personaje, lo cual fue una alegría porque parecía que encajaba muy bien. Y sin embargo, Natalia me parece que fue una de las que apareció un poco más tarde, cuando ya habíamos probado a bastantes personas y vimos la química que podían tener y ocurrió. Ya lo sabéis, o sea, un protagonista no es solo que funcione con el personaje, que sea carismático, que tenga química con su compañero, tiene que tener más, tiene que tener cartel, eh, tiene que reunir muchas condiciones que a lo mejor aisladas no todas son importantes, pero si reúne la mayoría de ellas, tienes la convicción de que tienes serie, ¿no? Y cuando teníamos ese tándem, pues digamos que todas las partes parecían estar ya de acuerdo en que teníamos serie. Y eso que hay más cosas que cambiaron. Son algo mayores, por ejemplo, los que estaban escritos los personajes, y eso nos llevó Ujú. a reconfigurar un poco incluso sus perfiles. Luis Lacasa, yo que he estudiado mucho el procedimental, casi tengo una media de las edades que tienen que tener los personajes, porque normalmente tiene que aguantar muchas temporadas. Por suerte, Ginés está en perfecto estado de forma y nos aguanta 20, 30 y 40. Pero, pero anda por los 35, 40, incluso uno se sorprendería yendo atrás a la edad que tenía Grison en la primera temporada, o Hugh Laurie en House. Y me llamó la atención que al final, replanteando el personaje, incluso ganó un poco en ciertos matices. Tenéis una frase vosotros en lo de fuera de series, la de I'm too old for this shit, Ujú. que era una de las primeras frases que después cayó, pero que le habíamos puesto al personaje para entender quién era, ¿no? Era un tío que se reía de los mecanismos del procedimental clásico y de los típicos investigadores encorbatados y de gabardina. Soy muy mayor para esta mierda. Pero bueno. Y luego hay una cosa que me encanta, que no sé si está hecho adrede, pero creo que funciona así, que es los artistas invitados un poco en cada episodio. Tenemos a Ramón Langa en el segundo episodio, tenemos por ahí a María Garralón, incluso Viti Suárez no sale mucho en el tercer episodio, pero no sé si está pensado de esta manera, pero al final la sensación es que funciona muy bien el tener en cada episodio tus pequeños artistas invitados. Ha sido un lujo lo que nos ha pasado con los episódicos. Era uno de mis miedos principales, porque ahí también hay que conciliar muchas cosas con el presupuesto de una serie que además normalmente Ujú. tiene una modestia presupuestaria respecto a las grandes, sobre todo para personajes episódicos. Y así como los americanos siempre tienen un acervo de actores brutal para los personajes episódicos de los procedimentales, de hecho suele ocurrir
que si ahora vas hacia atrás, a mí me pasó mucho volviendo a ver procedimentales, te vas atrás a capítulos da igual, de Lie to Me, de Castle, de Bones, normalmente sabes quién se asignó el capítulo porque es la protagonista de The Killing, de años después, ¿sabes? O es un actor conocidísimo y entonces, para mí era muy importante que los episódicos fuesen buenos actores, gente fácilmente referenciable, no necesariamente que sean súper conocidos, pero que sean sólidos, porque van a tener que soportar el peso de la presión del whodunit, que es muy jodida en este género, que significa básicamente que cada personaje que entra por la puerta, tú sabes que es sospechoso por algo y estás interpretando cada gesto, cada rasgo, cada forma de moverse, de hablar, qué está escondiendo, y esos matices te los tiene que dar. Y a la vez estás pidiendo a un actor que va a tener 4 frases, que un actor siempre te va a decir, ¿cuál es mi arco? Tienes que decirle, esto no va así. No vas a tener, no va a haber un gran arco protagonista en la serie, ¿vale? O sea, pues o vas a ser el asesino, o te van a matar, o vas a tener seguramente 2 interrogatorios que espero estén bien escritos. Entonces, encontrar a actores del nivel que tenemos, creo que arrastramos, por suerte, una caterva de actores que venían muchos de otra serie de Plano a Plano, de Servir y Proteger. Tenemos a Elena Ballesteros, a Thais Bloom, a Eduardo Velasco, a gente que ya sabemos que es muy sólida, que es amiga de la casa, que entendió muy bien lo mucho que tenían que aportar, pese a que el papel fuese pequeño. Y es que, bueno, tenemos a Marta Belmonte, que vosotros visteis el capítulo 3 como la muerta del capítulo. Una persona que maravillosa. ¿Verdad? Va a protagonizar una de las grandes diarios ahora de Antena 3 y yo, bueno, no sabéis el abrazo que le di. Ella es que lo entendía perfectamente. Decía, es que la única manera de que se crea este capítulo, de que creas los giros que tiene este capítulo y cómo se ha orquestado la trama interna y externa, es que te creas en la psicología de esta protagonista, su carácter reivindicativo y cuál era el plan maestro que tenía detrás a nivel emocional e intelectual. Y claro, pídele esto a un extra. Quiero decir, lo poco que tiene ella en pantalla, ya está, te lo da. Y entonces te crees lo que hace su personaje. Frank, ¿cómo se hace a estas alturas del partido un guión, en este caso en 5 episodios, de un procedimental con esas limitaciones de tiempo y que al final te sorprenda? Yo estaba constantemente, cuando lo hablaba con Juan en su momento, de me recuerda algo, y evidentemente era todas las series que hemos nombrado, hasta que metí en tu IMDb y recordé La Sala. Y es que era una serie, me ha ocurrido muy parecido a lo que ocurrió en La Sala de, ya lo he visto, tengo grandes actores y han logrado que me sorprenda en todos los episodios. ¿Cómo se plantea uno yendo al folio en blanco, sino el... Y con todo este conocimiento que tenemos, ¿cómo conseguimos hacer que esos 2-3 giros de guión sigamos teniéndolo por episodio? Mira, os lo escuché en el podcast y os quise mucho, la verdad, porque yo sé que lo fácil es analizar las series tal y como se perciben, sobre todo con el listón que hay ahora mismo audiovisual de series, que hemos olvidado un poco lo que es la televisión, vocacionalmente en generalista, lo que hablábamos antes, la televisión que quiere ser abierta, accesible, que no le pide al espectador que esté súper pendiente de la trama, que tiene derecho a perderse 2 capítulos e incorporarse, que tiene derecho a perderse un primer acto. Estos capítulos están escritos rigurosamente en 4 actos, que es una cosa que yo como coordinador me empeñé mucho, como los americanos, aún sabiendo que es absurdo, porque la programación en España no la concibo así. Nunca nos van a poner una publi donde yo quiero que la pongan. Pero yo soy muy exigente con la escritura de esto, entonces cuando supisteis apreciar más allá de las otras limitaciones que pueda tener, que en algunas cosas no haya visto, que sea una serie que es sencilla, porque lo es y quiere serlo, ha habido un trabajo por sorprender. Y no siempre se consigue. Y yo voy leyendo los comentarios y pues sé que en algún capítulo al final pues sí que te olías algo. Normalmente por razones extradigéticas. A veces está bien escondida la pista, pero ves a un actor y dices, uy, no, eso pasa en todos los procedimentales, es parte del juego y no pasa nada. Pero justo en el primer capítulo, en el tercero y espero que en el quinto, sobre todo, ha habido un ejercicio muy exigente de testar, de hacer lecturas previas y decir, ¿te lo esperas? Vale, te lo esperas, entonces podemos quitar esta pista, pero tenemos que seguir siendo justos porque el whodunit tiene unas reglas que ya están escritas, que no me he inventado yo y que hay que respetar de forma también muy rigurosa. El asesino tiene que estar en la habitación. Las pistas para que hayas llegado a él, aunque sea sutilmente, tienes que haberlas dispersado. Tienes que haberle dado derecho al espectador a intentar adivinar. Que todo eso esté sin hacer muchas trampas, en algunos capítulos las hay, que le vamos a hacer, y en otras pues han caído cosas por montaje de más, donde a lo mejor somos un poco más tramposos de lo que debería, no pasa nada. Pero ha habido un trabajo por conseguir eso. Justo el capítulo 3, de hecho terminaba en el primer giro en algún momento, y yo me empeñé en dar el segundo.
y que si lo hacíamos, temáticamente tenía que estar explicado desde el principio. Que estamos jugando a esto, que hay un tema de un posible asesino en serie, que estamos jugando a los disfraces, que el asesino está escondido a plena vista, el espectador tiene esta información. Entonces vamos a dejar que se sorprenda al final con algo que en realidad ya podía haberse esperado. Y jugar el anagrama no para revelar siempre al asesino, que esto lo hemos visto cientos de veces, sino para revelar digamos, a la que revela a los asesinos o la que nos conduce al nuevo asesino. No sé, pues como ves tiene que ver con entusiasmo. También tiene que ver con que a mí me flipa este género y me gusta escribir guiones que a mí me sorprendería leerlos. Yo creo Tiene que que ver con eso. se transmite absolutamente totalmente. Sí. Hablabas tú de leer las críticas. ¿Qué es más complicado lidiar? ¿Las notas de las productoras o de la cadena, los comentarios de todo el equipo técnico de los artistas o los comentarios luego en esas redes sociales que dio las cargas? Qué buena pregunta. Supongo que dependerá de la fortaleza del ego de cada uno, pero yo llevo todo mal. Creo que lo peor, no. Realmente, por ejemplo, lo que mejor llevo son las críticas de televisión, quiero decir. Porque ahí ya pertenece al territorio de una subjetividad que ya no te afecta. Tiene más que ver con la autopsia que con el diagnóstico, digamos. Ya no hay nada que hacer, cada uno lo percibe con el producto terminado. Tú sabes en el medio cuáles han sido las batallas perdidas, las ganadas, y ya hay un producto final que la gente tiene que juzgar libremente. Tú no te puedes meter en lo que piensan los demás. Puedes pensar que están equivocados y ya está. Y puedes apreciar quienes sí saben ver el producto por lo que es. Y con esto no estoy diciendo el producto por una baja calidad, sino por lo que hablábamos antes de qué tipo de ficción realmente quiere ser y juzgarla desde ahí. Las notas de la cadena, pues las llevo normalmente peor porque tienen que ver con el ejercicio de tu libertad creativa, tiene que ver con la capacidad, la confianza y la capacidad que tienes para llegar a sitios que harían a la serie, incluso en los propios términos y el marco de lo que es la serie, mejores. Porque, como veis, cuando conoces mucho el género, que al final algo se caiga por algo que a ti te puede parecer peregrino, no tan importante, o que trae miedos que son de otras épocas, te da rabia, ¿sabes? Y a la vez te coarta y te va como mutilando partes de la creatividad que son muy desagradecidas. Creo que hay, sin echarle la culpa a la parte de hacer notas en la cadena, tiene su función. Yo he sido analista de cadena hace muchos años en Telecinco y es también un trabajo muy ingrato, pues eso es lo que peor llevo. El equipo, pues a ver, el equipo te puede tocar los huevos, pero al final está en tu equipo. Nunca mejor dicho. Y yo tuve que aprender eso. Yo después de venir del viaje, por ejemplo, de las notas de cadena, que había sido un vía crucis por algunos segmentos de la serie, recuerdo una de las lecturas técnicas. Esta es mi primera vez como productor ejecutivo en toda la serie. Como esto que llaman showrunner. Yo había hecho una producción ejecutiva en Servir y Proteger en la última temporada, pero muy leve, casi no había estado en plató, y esta vez viví como todo el proceso. Y claro, la primera vez que yo ya me sentía a salvo con el equipo, tranquilamente, una lectura técnica, y veo que la script, que es Paula Roca, que es una profesional maravillosa, pero veo que era la primera que me empezaba a decir, pero esto no tiene sentido. Y yo, ¿qué? Ya he pasado esta fase. O sea, ya no puedo aceptar más críticas de nadie. La verdad es que tuve que reacostumbrarme a que nadie está en tu contra en ese momento. Ya no te van a hacer reescribir por criterios, pero os prometo que estaba ya a la que saltaba. Había como gente abrazándome después en plan, ya no tendrían que juzgarte, pero está haciendo su curro. Y yo, ya, tienes toda razón. Y a la vez es parte del proceso, porque las notas del equipo, a diferencia de las de cadena o de las críticas, tienen algo que ver con consensuar entre todos cuál es la serie, porque una serie está escrita pero no está hecha. Y normalmente suelen ser cosas de tono. Hay un momento, pues por ejemplo, que Paula me decía, hay un momento en el quinto capítulo en el que Perdomo se está comiendo una tarta, que son las pruebas descartadas que han llevado a científica. Y recuerdo el silencio que se hizo cuando me dije, se está comiendo las pruebas. Y claro, me quedé como si me hubiesen afeado un problema de rigor brutal. Y tuve que volver a lo que es la serie y decirle, sí, porque es más divertido. Y porque son pruebas descartadas y porque es una vida menos en Canarias y hemos dejado el rigor policial, digamos, tan categórico y tan paradigmático, lo hemos dejado servir y proteger. Aquí vamos a otra cosa. Aquí vamos a jugarlo cuando sea necesario y cuando le hemos dicho al espectador que esto importa. Si no, esto no importa. Vamos a reírnos. No pasa nada. Y además es Perdomo. Está para eso. Me Pero encanta lo bueno, de es porque es divertido, porque es por lo mismo que Tarantino subía una espada a un avión. Nadie puede subir una espada a un avión, pero es que es más divertido así, punto.
yo puedo admitir que a veces transgredes algunas reglas y demás, y entonces eso lo tienes que replantear. Si la comedia está en contra del juego, por ejemplo, de ser justos con el juego, a mí eso tengo mi orden de prioridades, tengo mi jerarquía de que hay que salvar. Pero sí es más divertido que más da, ¿no? Por lo mismo Exacto. que veréis que en algún capítulo las pruebas tardan en llegar, pues porque en Canarias tarda mucho en llegar y otras veces pues llega. Pues llega cuando lo necesitas y nos ocupamos de dar una línea a la excusa, pero no está ahí lo importante. No está ahí. De hecho, el Bien. primer capítulo es un abrazo no sé si se ha percibido tanto así, pero hay un abrazo al espectador de procedimentales de toda la vida porque todo empieza siendo un caso demasiado caso de procedimental hasta el absurdo. Es una muerte demasiado visual, un acantilado que es absurda. La primera arma del crimen que aparece es un picahielos y queríamos jugar un poco con esa percepción de ¿por dónde van a llevar esto? Es tan chavaca, ¿no? Es tan absurdo. Y cuando llega el propio de la casa y lo dice, ¿sabéis para qué sirve un pozón de hielos? Que dice el otro, eso me la sé. Y dice, para matar a gente en las películas. No he visto uno en la vida. Y dices, sí, vamos a llegar a un capítulo con picayelos, por supuesto que lo vamos a hacer, pero queríamos que se estableciese muy rápido este tono. Este tono de Está. que todo puede pasar. Sí, hablabas de la experiencia, porque la propia serie, cuando se hablan de las pruebas y de las cosas que tienen que llegar desde la península, todo va muy lento. Precisamente te quería preguntar por eso, por la experiencia de rodar en Canarias, ya que Canarias está de moda, o sea, desde Hierro, Las Noches de Tefía, por nombrar un par, se está haciendo muchísima producción allí. Y te quería preguntar un poco cómo ha sido, sobre todo a nivel de logística y todo, el trasladarse hasta allí y hacer este rodaje. Bueno, siendo políticamente correcto, pues un desafío, un desafío importante. A ver, a la vez es una maravilla rodar en Canarias. Quiero decir, y allí pasamos casi un par de meses y estás permanentemente en un tono paradisiaco, con una temperatura ideal. Yo estaba a 10 minutos, el piso en el que estaba, de bajar a grabar en comisaría. O sea, creo que es algo que recordaré toda la vida. Creo que pocas veces disfrutaré de un lujo así. Pero lo que dices sí que plantea una serie de desafíos de producción que, bueno, pues que son complicados. Lógicamente hay cosas que no te encontrarías en otros lugares. Pues ha habido golpes de calor, nos tocaron los incendios de este verano, como sabéis, que fueron muy duros. Ostras. Tuvimos días de lluvias de ceniza, de aviones que se colaban. Justo la comisaría, que está en la zona Ujú. del puerto, es justo el lugar porque los aviones sacaban agua. Entonces, más de una vez se colaban en plano, se colaban en sonido. Digamos, por contaros, un día que básicamente fue infernal, estaba ocurriendo que eran los incendios, llovía ceniza, habíamos tenido problemas en el vestuario con una pequeña inundación, se nos colaban los aviones en plano, había habido varios golpes de calor en el equipo. Claro, llegamos allí, era en plan, cancelemos automáticamente. Y sin embargo, no, todo el equipo al final decidió seguir para adelante. E incluso, bueno, se pusieron tanto las pilas que se pudo grabar una cosa en la que yo me empeñé, que me odió la directora de producción, pero le puso mucho a la directora, Inma Torrente, que era grabar uno de esos aviones sacando agua, porque yo ya soñaba en la segunda temporada con hacer el clásico caso de, como no sé si os sabéis, del submarinista en la copa del árbol. Dije, con este plano lo tenemos. Quiero decir, esta es la explicación final de cómo ha llegado el pobre submarinista a la copa del árbol. Y sí, la cara de directora de producción me decía, pues nada, un día de mierda, y se están grabando planos que no estaban en el plan de rodaje. Esto son cosas que solo pueden pasar en Canarias y la verdad es que en ese sentido fue maravilloso. Y pues mira, ahora que hablabas de la segunda temporada, ¿hay segunda temporada confirmada? Porque a mí personalmente se me han hecho raro que sean 5 episodios nada más, ni siquiera 6, o en un procedimental siempre solemos tener más episodios por temporada. Sí, y no digo que sí a lo de la segunda temporada, yo espero que la haya. Y creo, podría decir que la intención de la cadena seguramente es que la haya. Me gustaría contestar en parte lo que dices de los 5 episodios, de la extrañeza con los 5 episodios, que comparto, porque conociendo muy bien el procedimental, es un formato que requiere, que igual que tiene sus reglas autocapitulares, de que te puedes saltar capítulos, de que no vas a generar de forma voluntaria una gran adhesión a los personajes, vas a irlos conociendo por pildoritas. A la vez, también necesitas un gran recorrido de capítulos para fidelizar. Se nos hizo raro porque la presentación de capítulos que habíamos hecho al principio era de 10, 8, entonces
No sé exactamente cómo se llegó contractualmente a esa primera tanda más corta. Nosotros aún así la escribimos como si fuese un procedimental. Podíamos haber elegido hacer una especie de miniserie, ¿no? Con una trama arco muy, muy pequeña, muy definida. Algo de eso hay, pero como habéis visto son capítulos muy sueltos. Y sí que es verdad que en cuanto a lo que decías antes, por ejemplo, de Canarias, por conectarlo, de trabajar en Canarias, de los traslados, de las complicaciones que tiene, claro, uno de los retos que tiene la serie, que tuvo la serie, es que esto es un formato muy de entornos recurrentes, lo sabéis. O sea, series muy grandes como lo eran CSI, House, pues ahora The Good Doctor o New Amsterdam, son series muy de plató. Claro, aquí no hay plató, aquí hemos grabado todo en interiores o exteriores naturales. Todo lo que veis son interiores y exteriores naturales y por tanto localizaciones no controladas, digámoslo así, ¿no? Lo cual pues, fue un desafío extra que yo creo que ha salido muy bien en lo visual y que se agradece muchísimo porque estás permanentemente en escenarios donde que te gustaría habitar directamente, estar allí resolviendo casos con los protas. Pero yo creo que una tirada más grande de capítulos que sería deseable, ojalá, para la segunda temporada, pues permitiría otros ritmos y llegar a otros sitios. Todo tiene que ver en producción. Fran, yo sé que Juan luego te tira la lengua y te preguntará por Cicatriz, porque está pero totalmente a tope con Juan Gómez Jurado, y ya que está metido ahí, sé Vale, que Es te va a que preguntar sobre dale, eso. dale, Pero antes de eso, porque dale, si no se me va a porque no voy a escapar, saber es mucho. dos cosas. Una, ¿dónde está el resort del primer episodio? Y dos, cobráis comisión, evidentemente, por la cantidad de extra de gente que va a ver en el próximo año cuando la serie se vea, ¿no? Eso lo tenéis firmado ya. Sí, sí, no cobramos nada, no cobramos nada a nadie oficialmente, lo hablamos después en el off. Porque además escuché en vuestro podcast que queríais como hablar con alguien para estar en la segunda temporada, ¿no? El rodaje, ese soy yo, después hablamos. Es el Bahía Gran Duque, que está en el sur de Tenerife, y nos atendió una encargada de allí que se llama Elisa, que tuvo una paciencia infinita. Estábamos además la misma semana, me parece que estaba Henry Cavill rodando una de Guy Ritchie, por tanto, lo insoportables que estábamos todos en general era mayor todavía, como buscándolo y tal. Y la verdad es que, claro, es que es un lugar increíble. Es que a ver, no quiero hacer feos porque lo que ha hecho el director de fotografía en esta serie a mí me parece maravilloso. Pero claro, pongas donde pusieses la cámara de móvil, es que era una maravilla fotográficamente. Sí, sí. Sí, ya lo adelantaba ya CJ. Es que justo ahora me estoy leyendo Cicatriz, porque ya me he acabado toda la trilogía de Reina Roja y sucesivas. Y como tú también has estado metido en el desarrollo de la serie, te quería preguntar qué tal esa experiencia dentro de ese nuevo universo que se está abriendo. Yo, la verdad es que también sigo mucho a Juan Gómez Jurado, me leí además sus novelas y demás, pero mi implicación en eso sí es muy pequeñita. Yo escribí solo un capítulo, es una serie que coordina y producen ejecutivamente Emilio Pina y Fernando San Cristóbal, que es el showrunner, que, que estuvo de showrunner en su momento en Toy Boy, fue mi coordinador. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo solo escribí el capítulo 6, me parece, que era uno de mis segmentos favoritos de la novela. Ahí el hecho de llevarme bien con Fer, supongo que es que me dejó hacer. Tú si has leído la novela, es un momento en el que se produce una elipsis muy llamativa, en la que no te explican que alguien ha muerto y de repente lo vas descubriendo y demás. Y Justo, poder mira, construir, justo ahí estoy, justo ahora. pues imagínate qué chulo el reto. A mí me tocó pues coger ese segmento, darle una forma casi autoconclusiva, ya que yo estaba en el rodaje de Canés mientras escribía ese capítulo y lo disfruté muchísimo. Y por lo que me va llegando, que poco te puedo decir, pues está la dirección de Miguel Ángel Vivas, con el que yo he trabajado en un proyecto de largo que espero que salga este año y que imagino que lo va a llevar un poco a ese terreno oscuro y de thriller que él conoce también. Y por lo que yo he leído de los guiones, tiene una pintaza. No te puedo decir poco más porque yo no estoy ahí, no estoy en el rodaje, es que están rodando en Bilbao y, y no te puedo adelantar mucho más. Supongo que ya habrás visto tú cosillas de actores y demás, pero, pero poco más. Lo siento, ahí no puedo deciros mucho. No, más una extra curiosidad que otra cosa. Fran, Un lujo. está siendo un verdadero placer hablar contigo. Nosotros siempre despedimos estas conversaciones, más que entrevistas, preguntándole a la gente qué habéis visto últimamente que os haya gustado y que podemos recomendar a nuestra audiencia. ¿Qué habéis visto últimamente que te haya gustado mucho?
que me haya gustado mucho. La última película de Alexander Payne, que no recuerdo ahora mismo el título, la verdad. Soy así de terrible. Y me estoy viendo la última de True Detective, que para mi sorpresa no es nada True Detective, o por lo menos lo que yo recordaba de True Detective, y me está pareciendo interesantísima. No sé si tiene que ver con el carisma de Jodie Foster, con ese ambiente, ¿no? En permanente nocturnidad, que no lo había visto, con cómo rehacen de alguna manera lo comentaba el otro día con un amigo. Estamos hablando de la necesidad de los teasers, normalmente de presentar un crimen inicial que te sostenga el interés, por lo menos cuando hay un primer acto grande en los primeros capítulos. Y lo que hacen aquí, en lugar de presentarte un muerto, es presentarte una situación tan what the fuck, ¿no? Tan extraña en ese abismo, con los animales saltando, que dices, me quedo simplemente para ver que os habéis fumado y si eso me sostiene el interés hasta el final. Y ahí estoy, la verdad, a nivel de televisivo es lo que estoy viendo ahora. Es la tercera persona en el fin de semana o en estos últimos 30 días que me habla de Los que se quedan o de Holdovers, que es la película de Los que se Payne. quedan, de Me ha Holdovers. dicho, bueno, evidentemente Yamati ya ha sonado muchísimo para el Oscar, pero me ha dicho todo el mundo que es verdad que tienes que verla, que tienes que verla, que tienes que verla. A ver si puedo Es escaparme al maravillosa. cine. A ver, también en mi caso, a mí es que me encanta Alexander Payne. O sea, es el tono en el que quitando la televisión, lo que he escrito que no fuese de más de corte procedimental o generalista, yo diría que es mi tono. A mí una de mis pelis favoritas es Los Descendientes, me encanta Nebraska, me encanta Entre Copas, o sea, ese tono tan extraño, ¿no? Que habita entre el dolor y lo divertido y la verdad, y de repente, sin embargo, hay cosas muy escritas inteligentemente que no diría nadie, pero que se insertan muy bien en el tono que te ha vendido y dices, joder, es que lo hace muy poca gente. Y ahí Payne, la verdad es que es un maestro. Justo te iba a decir que nunca he visto tan bien a George Clooney como en Los Descendientes. Me Totalmente. parece maravillosa esa peli. Don Frank Albayal, ha sido un verdadero placer poder haber conversado contigo. Que vaya muy bien Una vida Lo menos en mismo. Canarias en esta primera emisión en A3 Media y en Antena 3, que yo creo que todos coincidimos, y Juan y yo lo hablamos en su momento, que es una serie ideal para verano en Antena 3 y que eso yo creo es lo que le puede dar el espaldarazo para la segunda temporada. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, Fran. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo muy grande y muchas gracias a Fran. Y a todos vosotros, querida audiencia, ved de verdad Una vida menos en Canarias, una serie ideal para ver en familia, una serie ideal para ver con vuestros padres, que los tenéis muy abandonados, que toca ahora dentro de nada San Valentín y no suele que querer a las parejas, también a los papás y las mamás. Es una serie de verdad absolutamente maravillosa para ver todos los domingos en A3 Media y cuando se estén en abierto, desde luego también. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fueradeseries.com, tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.